Bueno, buenas. En esta oportunidad vamos a hablar de las medicaciones que se usan para el tratamiento de la diabetes. Ustedes sabrán y habrán recorrido en otras materias la importancia que tiene el abordaje de este tipo de patología, no solo por la frecuencia y por la prevalencia que está en alza, sino también por su asociación con el riesgo cardiovascular y el síndrome metabólico, con la consecuente morbimortalidad que produce, tan elevada. Em, Así que vamos a meternos de lleno en conocer la farmacoterapia de la diabetes, tanto del tipo 1, menos frecuente y con otra fisiopatogenia, como de la diabetes de tipo 2. Vamos a ver las ventajas y desventajas de cada una de las drogas utilizadas y por qué existen las formas farmacéuticas que se postulan, o por qué se buscan nuevos fármacos y nuevas asociaciones. Y a partir de eso abordar el manejo desde la farmacocinética y los efectos adversos. Si bien es importante conocer la fisiopatogenia de las enfermedades charladas para poder comprender los objetivos de la terapéutica y por qué están los fármacos que están postulados como eh, parte del tratamiento, meter- meternos en profundidad con la fisiopatogenia quizás sea algo que exceda al contenido de la clase, pero es importante que ustedes puedan tener un conocimiento en detalle sobre justamente qué implicancias tiene eh, el- la dificultad o todo el cambio metabólico que se produce a partir de o la ausencia de insulina o la pérdida del efecto de la insulina, la pérdida de la sensibilidad de los tejidos a insulina. Es importante saber que la diabetes, que significa a través de la persona o del cuerpo, es una enfermedad que involucra un espectro de trastornos metabólicos que tienen como resultado común la hiperglucemia. O sea que a partir del mal manejo de glúcidos se producen en- con distintas implicancias, digamos, distintos efectos secundarios a la hiperglucemia, pero no solamente es un trastorno metabólico de los glúcidos, sino que también involucra aminoácidos, proteínas y tejido graso. Obviamente tenemos dos situaciones posibles, el estado de ayuno y el estado prandial, en donde en cada situación va a ser importante manejar todos los metabolitos, todas las sustancias que alimentan el cuerpo de manera distinta, ¿no? Por un lado, en el periodo de ayuno, poder remover de los espacios de reserva los alimentos para poder proveer de nutrientes a cada uno de los tejidos. Y en el estado eh, postprandial, en realidad, poder aprovechar toda ese flujo de nutrientes que comienza a ingresar en el cuerpo y cómo poder aprovecharlo para, por un lado, eh, absorberlo e incorporarlo a los tejidos de reserva de manera necesaria y por otro lado, para poder seguir proveyendo los tejidos que necesitan los alimentos necesarios. Este estado de hiperglucemia que se produce por la ausencia del efecto de la insulina, sea porque no está o porque no puede traducirse la señal de la determinada manera, va a tener un impacto en el cuerpo particular. Desde los síntomas clásicos de poliuria, polidipsia y polifagia, con pérdida de peso, eh, eh, que se ve ya en el estadio en donde no hay prácticamente insulina, o la insulina que hay no hace para nada el efecto, eh,
Los estados más graves y las urgencias, que son el coma cetoacidótico en la diabetes de tipo 1 o el coma hiperosmolar en la diabetes tipo 2. Eso implica justamente una descompensación grave de la diabetes y con síntomas marcados y agudos. Y después está toda la faceta de que no da estos síntomas tan abruptos y que se pesquisa a lo largo del tiempo con complicaciones que están vinculadas con la microangiopatía, o sea, la patología de los pequeños vasos, producto de la hiperglucemia sostenida, que afecta tanto a la retina, por eso se habla de retinopatía diabética, a los nervios, por eso se denomina neuropatía diabética o polineuropatía diabética, y la afectación del riñón con la nefropatía diabética. Eso hablamos de complicaciones microangiopáticas que afectan a la vasculatura a la microvasculatura. Y después tenemos la parte macroangiopática o la afectación macrovascular, en donde está ya comprendido todo lo que tiene que ver con los fenómenos de aterosclerosis, ¿no? Toda la patología cardiovascular propiamente dicha. Y el aumento de riesgos de infarto agudo de miocardio o de accidente cerebrovascular. Entonces, el objetivo de la terapéutica de la diabetes tiene aliviar los síntomas producidos por la hiperglucemia, prevenir las descompensaciones agudas metabólicas y prevenir las complicaciones crónicas, que son estas últimas que había mencionado. Esto va a requerir un monitoreo continuo a corto y a largo plazo, ya sea por los niveles de glucemia o por los niveles de hemoglobina glicosilada o de fructosa glucosilada o de fructosamina, que es la albúmina glicosilada, producto justamente de la glucosilación no enzimática, que nos da la pauta de cómo estuvieron esas glucemias durante el último periodo de tiempo, o sea, desde 3 meses a las últimas. Ustedes sabrán también, o recordarán de otras materias, que la diabetes puede clasificarse diabetes de tipo 1, que es la que aparece en general en la infancia o en la preadolescencia, en la mayoría de los casos, producida por la destrucción de las células beta pancreáticas, células que producen la insulina, por algún mecanismo autoinmune o de una causa desconocida. En general con un componente genético, pero que es difícil precisar cuál es el origen de este tipo de diabetes. Después tenemos la diabetes tipo 2, que es una amplia gama de grises en cuanto a la insulinoresistencia que se produce y tiene la suerte de ser una enfermedad con una multifactorialidad de causas. O sea, deben juntarse distintas cuestiones asociadas por un tiempo sostenido para que se produzca esta insulinoresistencia y se desencadene una diabetes propiamente dicha. Y después tenemos una bolsa de gatos, por decirlo mal y pronto, de distintos trastornos específicos que llevan a la diabetes, como pueden ser las diabetes de tipo MODY, que son mutaciones puntuales de distintas proteínas o distintos genes que codifican para proteínas, que dan cuenta justamente de la aparición de esta alteración metabólica. O diabetes asociadas a endocrinopatías o a enfermedades del páncreas exócrino o insulinoresistencia desencadenada por fármacos o compuestos químicos. En fin, muchas otras causas de diabetes que en sí a nosotros nos interesa por conocer un poco mejor cómo es que se llega a tener diabetes, pero que en sí van a tener después el mismo tratamiento, digamos, del manejo de la alteración metabólica y que quizás tengan algo adicional en torno a lo que la producen para abordar
y poder mejorar los objetivos o poder llegar a tener los objetivos del tratamiento. Un capítulo aparte de todo es la diabetes mellitus gestacional, que es importante tenerla en cuenta como un factor de riesgo, digamos, para desencadenar en un futuro diabetes de tipo 2 y también por las complicaciones que pueden generar durante el embarazo. Su manejo va a ser fundamental para la salud tanto de la mujer durante el embarazo y en el periodo del puerperio y también para el producto de la gestación y el neonato luego. Una de las cuestiones a tener en cuenta en torno a la diabetes de tipo 2 es que va a haber un periodo en el que va a haber una tolerancia alterada a la glucosa. O sea, que ese cuerpo va a poder manejar glucemias normales, ¿sí? Tanto en ayunas como en glucemias postprandiales, a costa de una mayor exigencia de las células beta pancreáticas, o sea, una mayor secreción de insulina, con aparición de hiperinsulinemia. Y que los primeros cambios que se producen están vinculados con las alteraciones en la glucemia postprandiales. Y que va a empezar a moverse el amperímetro cuando justamente esas células beta claudiquen y no puedan hacer frente a esa compensación que requieren los tejidos de un aumento de la insulina por la insulinoresistencia. Entonces, cuando recién se llegue a ese periodo de claudicación, va a poder llegarse al diagnóstico de diabetes. Pero en realidad, toda la fisiopatogenia ya está funcionando, o sea, ya se están poniendo en juego mecanismos fisiopatogénicos que generan predisposición a desarrollar diabetes. Entonces, entre antes podamos llegar y prevenir esa situación, mejor va a ser para el paciente, ¿sí? Y todo esto está asociado a factores como la vida sedentaria, la dieta inadecuada, el aumento de peso o la obesidad, con la generación de un tipo de obesidad que tiene que ver con la acumulación de tejido graso en las vísceras, o sea, en la cavidad abdominal, que de a poco generan una especie de toxicidad adiposa, o sea, de una toxicidad producida por esa acumulación de grasa que lleva a mecanismos de insulinoresistencia y terminan desencadenando la diabetes por agotamiento de las células beta pancreáticas. Obviamente, esa insulinoresistencia va a estar presente pese a que las células beta claudiquen, o sea, posterior a que falte la insulina, también va a haber insulinoresistencia, con lo cual si nosotros reponemos la insulina, vamos a enfrentarnos a tener que dar dosis muy altas de insulina para poder manejar la situación. Por lo tanto, todos los consejos y todo el tratamiento tiene que estar abocado no solamente al reemplazo y a la medicación que podamos llegar a dar para mejorar esa insulinoresistencia, sino también a la modificación de hábitos para generar hábitos saludables, dar pautas higiénico-dietéticas para mejorar esa situación predisponente a la insuficiencia, que nos va a dar una mejoría marcada en la salud del paciente y una llegada a los objetivos de manejo. Obviamente, lo más difícil de cambiar son los hábitos higiénico-dietéticos, pero es lo que más redituable termina siendo para el tratamiento de la diabetes. Más allá de lo que podamos decir sobre todos estos múltiples factores que llevan a la insulinoresistencia, es importante poder conocer cómo es la fisiología de la célula beta pancreática, que se encarga justamente de liberar insulina. Cómo es la fisiología del cuerpo humano, se encarga de reconocer el periodo de ayuno y el periodo postprandial para poder saber cuándo precisa de hormonas hipoglucemiantes u hormonas anabólicas como es la insulina, o cuando necesita justamente hormonas contrarregulatorias que aumenten la glucemia para los requerimientos fisiológicos. La célula beta, que acá la tenemos esquematizada de un gráfico
extraído del Goodman, va a encargarse de reconocer el periodo postprandial por censar justamente el aumento de la glucemia. Va a tener canales GLUT de tipo 1 específicos que van a estar expresados de manera constitutiva en la membrana y no va a tener un límite en cuanto a el ingreso de glucosa al citoplasma. Al ingresar la glucosa va a ser fosforilada por una glucoquinasa que tampoco tiene un límite, digamos, todo lo que pueda fosforilar de la glucosa lo va a fosforilar para comenzar toda la vía de la glucólisis aeróbica con el aumento de la producción de ATP. ¿Esto para qué nos sirve conocer? Bueno, justamente la célula pancreática posee unos canales de potasio que van a estar constantemente. ¿Cuál es el nivel de ATP y de ADP que hay dentro de la célula pancreática? En base al balance que hace de esa cantidad de ATP vinculada con la cantidad de ADP que hay, por medio de la proteína, de su subunidad SUR, que en realidad es el receptor que une sulfonilureas, eso es lo que significa la sigla, justamente al censar un aumento de la proporción de ATP y una disminución de ADP proporcional, lo que va a hacer es cerrar esos canales de potasio. Eso implica que la conductancia de la membrana va a alejarse del equilibrio, la conductancia de la membrana va a ser menor al potasio, entonces la diferencia de voltaje era ser la del sodio, por aumentar la conductancia del sodio, por tener canales de sodio abiertos. Al generarse esta despolarización transitoria, más canales de sodio voltaje dependiente se van a abrir y van a desencadenar un potencial de acción con la apertura de canales de calcio de tipo T y de tipo L, con la entrada de calcio y el acoplamiento justamente de las vesículas que tienen almacenada insulina a la membrana plasmática y la liberación consecuente de insulina ante la hiperglucemia. Ese es el mecanismo de liberación de insulina y cómo la célula pancreática reconoce la necesidad de liberar insulina. Y es uno de los sitios en donde uno podría llegar a generar, por un lado, un efecto terapéutico para favorecer justamente la liberación de insulina en pacientes que tienen algún grado de problema frente a esta situación, y también es causas fisiopatogénicas de alteraciones en la tolerancia a la glucosa, como puede ser justamente que haya distintas otras sustancias que puedan tener impacto por los receptores que manejan en la liberación de la insulina. Por ejemplo, la acetilcolina, por medio de los receptores muscarínicos de tipo 3, van a actuar favoreciendo la liberación de insulina, lo cual es lógico porque el parasimpático se activa en general en los periodos postprandiales. También las incretinas, que son hormonas liberadas por el intestino delgado, van a dar un refuerzo positivo para la liberación de insulina ante el aumento de la glucemia. Y también es importante tener en cuenta que el sistema simpático con su interacción sobre receptores alfa 2 van a inhibir justamente la liberación de insulina para que en las situaciones de estrés nosotros siempre aseguremos el aumento de la glucemia para compensar, digamos, todas las necesidades fisiológicas que tienen los tejidos que son dependientes de glucosa. Y después podemos tener distintas otras sustancias que puedan ser hipo o hiperglucemiantes por la interacción con distintos receptores que pueden estar en la membrana de la célula beta pancreática. Así que los invito a pensar justamente qué efectos adversos tendrían otros tipos de sustancias a partir de justamente
La insulina va a tener distintos efectos según qué tejido estemos considerando. En este gráfico nada más es meramente expositivo en cuanto a justamente cómo cambia el manejo de cada tejido de la glucosa y de los distintos productos metabólicos según la aparición o no de comida y según la aparición o no de insulina, ¿sí? Fíjense, diabetes, que vemos que están graficados por la línea roja, y en los pacientes no diabéticos por la línea azul, el hígado va a tener pese a la aparición de la comida, va a seguir produciendo glucosa hepática por las vías gluconeogenéticas cuando deberían estar inhibidas. Así como también el uso de la glucosa en músculo esquelético aumentaría ante la presencia de, o la captación de glucosa sería más adecuado decir, va a aumentar mucho ante la aparición de insulina plasmática y sin embargo con la diabetes ese aprovechamiento es menor. Eso quiere decir que el músculo capta menos glucosa y va a haber más glucosa en sangre. Lo mismo sucede con el tema de el glucagón plasmático, cuánto debería descender según la aparición de comida o no, y también cuánto se libera de insulina ante la aparición de la comida. Fíjense que en personas que no padecen de diabetes, el pico es muchísimo más marcado y eficaz, y en cambio en pacientes que tienen diabetes sí va a ser muchísimo menor el pico, aunque pueda ser sostenido para compensar esa insulinoresistencia que puede producirse. Y obviamente la lipólisis va a disminuir mucho más marcado en los pacientes que no tienen diabetes con respecto a los que tienen diabetes. La vedette de todo el manejo metabólico del periodo postprandial es la insulina. Y la insulina no debería estar presente en altas concentraciones cuando uno está en ayuno. En un periodo de ayuno prolongado, claramente la insulina debería estar inhibida, no debería liberarse desde la célula beta. Es una hormona específicamente anabólica por excelencia y va a tener un impacto enorme en tejidos que no dependen de la glucosa para sobrevivir. Y justamente su influencia va a repercutir en el metabolismo de varias vías metabólicas, de varios tejidos en sí. Esto lo hace a través de su propio receptor, un receptor de insulina con un componente intrínseco de tirosinquinasa, que va a tener múltiples vías de segundos mensajeros para generar estos efectos. Todavía no está bien dilucidado cómo es que todos estos mediadores terminan comprometiéndose para generar la insulinoresistencia. Sí se puede objetivar justamente qué implica la insulinoresistencia. Ahora vamos a ver puntualmente cuáles son cada tejido de la insulina, pero lógicamente en la diabetes tipo 1 lo que falta es la insulina y por lo tanto el tratamiento pautado es justamente el reemplazo de la función de las células beta pancreáticas por la administración de insulina exógena. La insulina tiene una vida media de 5 a 6 minutos, eso es constante en cualquier tipo de preparado de insulina, o sea, todas las insulinas disponibles en el mercado tienen una vida media de eliminación similar. Y es importante considerar que la administración exógena no va a poder emular de la misma manera a la función de la célula beta pancreática, porque tiene un lugar en particular, la célula beta pancreática muy
ventajoso en cuanto a su influencia sobre el hígado, por ejemplo. O sea, liberar insulina en las células beta pancreáticas, el primer lugar o la primera estación donde pasan es justamente el hígado, y por otro lado van a censar muchísimo más rápido el aumento de la glucemia por esa posición en particular de irrigación. La administración exógena de insulina claramente no va a ser por un dispositivo que esté en el páncreas, sino que va a ser por alguna vía de administración parenteral. La insulina es una hormona proteica y todos los análogos de insulina que se puedan producir también van a ser proteicos, y por lo tanto su biodisponibilidad oral va a ser prácticamente nula por la acción de proteasas intestinales que la degraden y no permitan que se absorba de manera activa. Por tanto, la vía de administración de la insulina va a ser parenteral, ya sea por vía endovenosa, por vía parenteral, por vía intramuscular o por vía subcutánea. Esto es importante tenerlo presente. Por otro lado, vamos a ver más en detalle ahora los efectos de la insulina, y consideren que justamente los efectos de la insulina van a ser los efectos, por un lado, buscados, que nosotros vamos a poder pesquisar como respuesta terapéutica, y por otro lado, probablemente sean efectos adversos si exceden a los objetivos de la terapéutica. Así que conocer la fisiología va a ser fundamental para poder entender la farmacoterapia con ella. Acá les dejo un cuadro con un resumen extraído del Katsung sobre los efectos en cada tejido de la aparición de la insulina. Entonces, obviamente, en el hígado va a inhibir todos los procesos que tienen que ver con la degradación de glucógeno y la generación de glucosa a partir de aminoácidos. O sea, va a inhibir la gluconeogénesis y va a favorecer toda la acción anabólica que tienen que ver con la síntesis de glucógeno y la síntesis de triglicéridos y la formación de lipoproteínas de baja densidad para justamente poder manejar esa afluencia de lípidos que tiene la dieta. En el músculo va a aumentar justamente el transporte de aminoácidos al interior de la célula muscular con el aumento o la estimulación de la síntesis de proteínas y la síntesis de glucógeno, junto con el con aumentar o incrementar, favorecer el transporte de glucosa hacia el interior de la célula, con la expresión de los GLUT4 que son sensibles a insulina. O sea, su expresión va a depender de la presencia o no de insulina, o del efecto de la insulina. Y por último tenemos el efecto a nivel del tejido adiposo, que va a ser mayoritariamente anabólico, favoreciendo el almacenamiento de grasa en los adipocitos, inhibiendo también la degradación de los lípidos en las células adiposas. Pese a la imposibilidad de poder emular fielmente la liberación de insulina fisiológica, se desarrollaron distintos tipos de preparados de insulina para intentar emular cómo sería la liberación pancreática de insulina ante la ingesta y ante periodos prolongados. La célula pancreática claramente no es que no libera nada de insulina en el periodo de ayuno. Imagínense que es la única hormona hipoglucemiante que nosotros tenemos. Por lo tanto, siempre va a haber algún mecanismo contrarregulatorio ante la llegada de distintas sustancias hiperglucemiantes endócrinas que pueda liberar el cuerpo. Por lo tanto, hay un nivel basal de insulina liberado de manera constante por parte de los islotes pancreáticos. Pero obviamente, lo más importante es ese pico de insulina que se produce en los periodos postprandiales. Entonces, nosotros tenemos que, para emular fisiológicamente el aumento de la insulina en sangre y los niveles basales de insulina en sangre, hay que administrar distintos tipos de insulina. Insulinas que puedan hacer un pico y justamente que sea durante un periodo de tiempo determinado la influencia de la insulina sirva para el periodo postprandial e incorporar todos los nutrientes que estamos administrándole al cuerpo.
y luego haya un periodo constante de insulinemia que no haga pico, porque yo no voy a estar comiendo en ese momento, voy a estar en un periodo de ayuno. Entonces va a haber glucemias que vamos a necesitar regular porque son elevadas a causa del aumento de oferta, y por otro lado vamos a tener que controlar las glucemias que tienen que ver, que están aumentadas durante el ayuno, con algún grado de insulina de base. Entonces nosotros podemos clasificar a los preparados insulínicos que se prepararon según cómo sea su duración o tiempo de acción. Si son de acción corta, obviamente nosotros vamos a intentar utilizarlos en los periodos postprandiales o en la preparación justamente previos a la ingesta. Y por otro lado, nosotros vamos a buscar generar insulinas de acción prolongada para mantener un nivel basal de insulina y evitar las hiperglucemias vinculadas con el ayuno. Entonces ahí tenemos distintos ejemplos de insulinas. Por ejemplo, la insulina aspártica, la glulicina y la Lispro son insulinas ultra rápidas en realidad, porque comienzan rápidamente su acción. Fíjense que el inicio está en el primer cuarto de hora, un pico a la media hora o a la hora y media, y después una duración efectiva de 3 a 4 horas. La insulina regular o cristalina o insulina normal es la insulina de acción rápida que puede administrarse por vía intramuscular o por vía endovenosa. Así que esa tienen que recordarla muy bien. Cuando uno lo administra por vía subcutánea, acción de media hora a una hora, con un pico de 2 a 3 horas y una duración efectiva de 4 a 6 horas. Y después tenemos las insulinas prolongadas, que son las que se tendrían que administrar 1 o 2 veces por día, vinculadas con intentar mantener un nivel basal de insulina. Y ahí tenemos a la insulina NPH, que tiene un inicio de acción de 1 a 2 horas, un pico a las 6 a 10 horas y una duración efectiva de 10 a 16 horas. O sea que hay que administrarla 2 veces al día, porque claramente el efecto no dura 24 horas, ¿sí? Y el problema es que tiene un pico. Así que el paciente va a tener que estar muy precavido de en qué momento va a caer ese pico para tener una ingesta programada durante ese pico y evitar el principal efecto adverso que tiene la insulina y el más grave, que es la hipoglucemia. Por otro lado, esta NPH es la insulina lenta. Tenemos las insulinas de acción prolongada, que son las insulinas ultralentas, que podemos mencionar a la insulina Detemir, Glargina y Degludec, que tienen un inicio de acción lento, o sea, de 1 a 4 horas hacer efecto, y la ventaja que tienen, muy importante, es que no tienen pico. Entonces se evitan justamente estas hipoglucemias vinculadas con el pico plasmático. Yo no quiero que una insulina de acción prolongada tenga pico para evitar hipoglucemias. Yo quiero tener bastante insulina. Distinto es con las insulinas de acción corta, que sí quiero que tengan un pico porque va a haber un pico de glucemia vinculado con la ingesta. Acá tenemos unos gráficos extraídos del Goodman de cómo sería el efecto de la insulina según la insulina que nosotros estemos administrando. Entonces fíjense, las insulinas Glargina, Detemir o Degludec, que son las lentas, mejor dicho, ultra lentas y que no hacen pico, hacen un nivel basal y sostienen durante todo el día el efecto de la insulina. En cambio, los análogos de insulina ultra rápidos van a tener picos que vamos a intentar vincular justamente con las ingestas. Otro esquema de tratamiento distinto es el del lado B, en donde se usan análogos de insulina o insulina regular. Fíjense la diferencia entre las dos a tener en cuenta, y un vínculo con la NPH. Algo que no dije anteriormente y que es importante que tengan en cuenta es que la vida media de eliminación de la insulina es similar para todos. Entonces, ¿cómo es que tiene un efecto más sostenido las insulinas de acción prolongada
con respecto a las insulinas de acción corta? Bueno, en realidad está vinculado con la cinética de absorción. Todas las insulinas se dan por vía subcutánea. Cuando uno las administra por vía subcutánea, van a formar distintos agregados macromoleculares que van a hacer que su absorción del sitio de administración sea más lento o más rápido según cuál insulina estemos hablando. Las insulinas glargina, las insulinas de tipo NPH, que son de acción prolongada, van a tener una cinética de absorción muchísimo más lenta que los análogos de insulina o la insulina regular, que van a absorberse mucho más rápido. Eso explicaría justamente por qué unas hacen pico y otras no, y por qué la duración de acción es más prolongada, pese a que la vida media de cada una es similar. Entonces nosotros lo que vamos a buscar con la administración de insulina en un paciente con diabetes de tipo 1, que justamente le hace falta la insulina porque no la produce internamente, vamos a buscar que esté el efecto de la insulina. Así como también en los pacientes con diabetes de tipo 2, cuando esa insulinoresistencia es irreversible o muy difícil de revertir o de muy mal manejo con otro tipo de antidiabéticos, nosotros también podemos utilizar la insulina como terapéutica planteada para la diabetes de tipo 2. A su vez, las glucemias pueden ser muy lábiles en pacientes que están internados. Entonces la insulina en general, sean pacientes de diabetes tipo 1 o tipo 2, muchas veces en internación se los rota a insulinas para poder manejar más de cerca los niveles de glucemia en sangre. Ahora, nosotros vamos a buscar ciertos efectos de la insulina. Por ejemplo, nosotros vamos a buscar que la insulina descienda la glucemia, pero queremos que la descienda a un nivel normal. Que no la descienda por debajo de los niveles plasmáticos mínimos, porque justamente si nosotros descendemos por demás la glucemia, los tejidos dependientes de glucosa para su funcionamiento van a sufrir por la falta de nutrientes. Entonces el sistema nervioso central, por ejemplo, va a ser muy sensible a las bajadas abruptas de glucosa en sangre. Entonces yo voy a querer asegurar una glucemia constante que no dé valores de hipoglucemia. Por eso el principal efecto adverso de la insulina es la hipoglucemia, porque justamente es parte de su mecanismo de acción, es parte de su efecto farmacológico, y que si nos pasamos con la dosis vamos a generar efectos adversos. Después tenemos otros efectos que podemos clasificar en efectos adversos sistémicos y efectos adversos locales. Los sistémicos van a estar vinculados con el aumento de peso, que acá quiero hacer una salvedad. Si estamos hablando de diabetes de tipo 1, en realidad la pérdida de masa muscular, el descenso de peso vinculado con la falta de efecto de la glucosa, una consecuencia de la patología. Y en realidad el aumento de peso en realidad va a ser buscado en los diabéticos de tipo 1. Pero en los pacientes con diabetes de tipo 2 puede ser que ese aumento de peso no sea deseado porque el sobrepeso o la obesidad es parte de la fisiopatogenia de la diabetes. Por lo tanto, vamos a tener que ir controlando al paciente si aumenta o no de peso para asegurarnos de que no esté empeorando su situación. A su vez, la insulina puede generar edemas insulínicos que son por la retención de sodio y agua y pueden justamente traer un aumento de peso por eso. Anteriormente se usaban mucho insulinas que eran derivadas del cerdo, por ejemplo, insulinas porcinas, que desencadenaban muy frecuentemente hipersensibilidad, ¿no? Con reacciones anafilácticas. Actualmente esos efectos no son tan frecuentes, justamente porque se obtuvo por tecnologías de ADN recombinante insulinas humanizadas. Por lo tanto, la hipersensibilidad no es un efecto adverso tan frecuente actualmente. Y después tenemos la hipocalemia.
Recuerden que la insulina es un potente estímulo para la captación de potasio por parte de algunas células, por ejemplo, del tejido muscular. Por lo tanto, la influencia de la insulina en pacientes a los que les estaba haciendo falta probablemente lleve a una incorporación abrupta de potasio adentro de las células y pueda generar un descenso del potasio en sangre con el consecuente riesgo de arritmias. A su vez es importante tener en cuenta que puede haber algunos otros efectos adversos vinculados con el ojo. Puede haber la generación de edema del cristalino por insulina o de cataratas insulínicas. Eso es muy importante tenerlo presente porque muchos de los pacientes con diabetes tienen alteraciones oculares consecuentes de la enfermedad. Por lo tanto, obviamente el ojo va a ser un órgano muy supervisado por aquel que lleve a cabo el tratamiento. Y los efectos adversos locales tienen que ver con el sitio de administración. Recuerden que al aplicarse de manera subcutánea, nosotros vamos a tener la administración de la insulina en ese lugar y puede generar abscesos o inflamación por mala higiene de la zona. Y a su vez, la influencia de la insulina en altas concentraciones en ese tejido puede generar hipertrofia del tejido lipídico, ¿sí? Entonces, como puede generar deformidades en el sitio de administración por aumento del tejido graso local. A su vez puede generar atrofia del tejido graso, pero por los reiterados procesos de inflamación por los pinchazos frecuentes que tienen los pacientes. Algo que no contemplé en poner en la clase y que vamos a ver en el práctico, por lo tanto pregúntenme, pero hay ejercicios hechos para eso, es cómo prevenir los locales y cómo modifican justamente el sitio de inyección y distintos factores que pueden estar presentes, la velocidad de absorción o no de la insulina, y que nos va a interesar mucho justamente para prevenir el principal efecto adverso de la insulina, que es la hipoglucemia. Así que en el práctico veremos. Bien, más allá de la reposición exógena de insulina como tratamiento para diabetes de tipo 1, tanto para diabetes de tipo 2, en la diabetes de tipo 2 nosotros tenemos otros blancos terapéuticos justamente por la diferencia que tiene en la fisiopatogenia respecto de la diabetes de tipo 1. Entonces nosotros podemos pensar distintos blancos terapéuticos según cuál sea el problema que abordemos. Por un lado tenemos fármacos que puedan exprimir un poco más las células beta pancreáticas, si ellas aún tienen algún grado de productividad. Entonces podemos administrar secretagogos, o sea, estimulantes de la secreción de insulina endógena, con ejemplos como las sulfonilureas o meglitinidas, que ya vamos a ver cuál es el mecanismo de acción. Por otro lado, habíamos mencionado, cuando hablamos de la fisiología normal de la célula pancreática, célula beta pancreática, hormonas producidas por el intestino que estimulaban la liberación o potenciaban la liberación de insulina ante la llegada de glucosa. Estas hormonas, liberadas por justamente estímulos físicos o estímulos vinculados con la llegada del bolo alimenticio y la absorción de nutrientes, lo que van a hacer es estimular sus propios receptores justamente presentes en la célula beta pancreática para potenciar la liberación de insulina. Entonces nosotros podemos pensar análogos, los péptidos símil glucagón que liberan las células del intestino delgado, en particular, son unas células en particular que la liberan, generando análogos o inhibiendo la degradación de estos péptidos intestinales. Por otro lado, tenemos también fármacos que pudieran tener intervención sobre la sensibilización a insulina, o sea, fármacos que sensibilicen a los tejidos ante la presencia de insulina, como pueden ser las biguanidas o las tiazolidinedionas. Por último,
obviamente, nosotros podemos pensar en cómo llega la glucosa al cuerpo e intentar evitar fenómenos de absorción para evitar la oferta por demás que el cuerpo está preparado para recibir de glucosa. Entonces podemos inhibir la absorción intestinal de glucosa con inhibidores de la alfa-1 glicosidasa o aumentar la excreción renal de glucosa con el uso de glifosinas. Quizás el grupo farmacológico más importante que deben recordar de esta clase son las biguanidas. Las biguanidas son sensibilizantes de los tejidos a la presencia de insulina, o sea, son antihiperglucemiantes. La gran diferencia que van a tener con las sulfonilureas y las metilinidas es que las biguanidas no producen hipoglucemia como efecto adverso, porque son puntualmente sensibilizadores del efecto de la insulina, pero no aumentan la liberación de insulina. El principal ejemplo de esta familia de drogas es la metformina y es la única disponible en el mercado. La fenformina y otro que en este momento no puedo recordar cómo es el nombre, se habían retirado del mercado por su alta incidencia de un efecto adverso muy grave que se llama acidosis láctica. La metformina disminuye la producción hepática de glucosa, o sea, su principal mecanismo de acción es a nivel hepático. O sea, los efectos hepáticos son los que toman mayor relevancia con la metformina. Esta droga activa enzimas quinasas dependientes de AMP, inhibiendo la cadena respiratoria mitocondrial a partir del complejo 1, reduciendo justamente las cantidades de ATP y aumentando las de AMP. Al aumentar las cantidades de AMP, va a estimularse la quinasa dependiente de adenosín monofosfato, estimulando la oxidación de ácidos grasos hepáticos, aumentando la captura de glucosa plasmática, aumentando el metabolismo no oxidativo de glucosa, reduciendo la producción de glucosa a partir de la gluconeogénesis, etcétera, etcétera, etcétera. No se conoce bien en detalle cómo es que ejerce este efecto, pero es importante que contemplen de que el efecto principal de la metformina es a nivel hepático, mejorando las hiperglucemias que se dan en ayunas y también de las postres. Y es uno de los fármacos que tiene la posibilidad de descender el peso, un objetivo buscado en pacientes que tienen diabetes de tipo 2. Por parte de la obesidad, es uno de los factores desencadenantes de la diabetes. Entonces, las biguanidas van a tener un efecto principal a nivel hepático, inhibiendo la gluconeogénesis y la cetogénesis, e incluso podrían mejorar parte de las dislipemias que se producen en estos pacientes por inhibir la síntesis de colesterol hepático. Así que es una droga que está pautada como primera línea en el tratamiento de la diabetes de tipo 2. La metformina va a tener una cinética particular. Va a ser una cinética de una droga similar a una droga hidrosoluble. O sea, se va a administrar por vía oral, sí, se administra por vía oral y es la comodidad que tiene la metformina, así como también es barata para el tratamiento de la diabetes. Tiene una biodisponibilidad de 70 a 80%. Esto está dado por transportadores específicos de metformina, en realidad son transportadores de cationes orgánicos, que van a captarla a nivel intestinal y también va a captar la metformina a nivel hepático. Eso es lo que le da cierta especificidad del efecto a nivel hepático. Su vida media va a ser de 4 a 5 horas, no va a tener unión a proteínas plasmáticas, o sea que no tiene interacción a ese nivel, y va a ser eliminada por filtración renal. O sea que la excreción es por la droga sin ningún tipo de cambio molecular a nivel de la orina. Los principales efectos adversos que va a tener la metformina van a ser gastrointestinales. O sea, la metformina está vinculada a muchas cuestiones de malestar gastrointestinal, como
dolor abdominal, diarrea, náuseas, alteraciones en el gusto, que son muy frecuentes y que pueden condicionar la adherencia del paciente al tratamiento. Por lo tanto, es importante tenerlas presentes. La mejor manera de evitarlas es empezar con un aumento paulatino de la dosis, o sea, no empezar con la dosis máxima posible, sino ir titulando de a poco a la medicación. Y por otro lado, administrarlo con las comidas. Eso favorece mucho más que no aparezcan efectos adversos. Está vinculada también la administración de metformina a una disminución de la absorción de la vitamina B12. Por lo tanto, en algún momento del tratamiento hay que hacer algún seguimiento de este tipo de vitamina para evitar justamente alteraciones que tengan que ver con el déficit de ella. Poco frecuentes, pero graves, es importante tener presente que la metformina potencialmente también puede producir acidosis láctica, como todos los que forman parte de la familia de las biguanidas. Esta acidosis láctica es grave y puede llevar a la muerte del paciente. La verdad es que los reportes de acidosis láctica vinculada con metformina son pocos y en general están dados por situaciones graves de salud del paciente que está sufriendo en general concomitantemente con la administración de metformina algún grado de hipoperfusión tisular que lleva a la isquemia de varios tejidos y al shock. Por lo tanto, es difícil atribuirle a la metformina exclusivamente la generación de acidosis láctica. Pero bueno, es cierto de que también estaba siendo administrada la metformina en estos pacientes y que fueron retiradas del mercado sus congéneres por el aumento de riesgo que producían de acidosis láctica. Así que es un efecto adverso a tener presente. ¿Quiénes son más... ¿Quiénes tienen mayor predisposición a sufrir acidosis láctica? Piensen en todo aquello que genere isquemia en los tejidos o hipoxia de los tejidos. Entonces, situaciones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que puedan generar una hipoxemia. Pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, con hipoperfusión por falla de bomba, hipoperfusión tisular generalizada por falla de bomba. Pacientes con insuficiencia hepática que no pueden justamente encargarse de remover el ácido láctico en el cuerpo del plasma. Pacientes que tienen una insuficiencia renal con la consecuente acumulación de metformina, justamente pensando en la farmacocinética en particular. Y acá hay algo importante a tener en cuenta, que es que si la metformina tiene una farmacocinética particular por su eliminación a nivel renal, por filtración exclusivamente, y el riñón es un tejido blanco de la diabetes, o sea, un tejido que puede ser impactado por la patología con la consecuente insuficiencia renal, es importante saber que la metformina tiene que usarse con cuidado si hay un deterioro de la filtración glomerular, frecuente en pacientes diabéticos. Y así podemos ir razonando distintas situaciones predisponentes a la acidosis láctica y poder pensar cuándo puede producirse, con las consecuentes contraindicaciones que tenga. Las sulfonilureas son secretagogos de insulina. Por lo tanto, de lo que se van a encargar es de potenciar la liberación de insulina a partir de la llegada de glucosa al torrente sanguíneo. Su sitio de acción es su unidad SUR, o sea, el receptor que une sulfonilureas a nivel de los canales de potasio que sensan el nivel de ATP y ADP intracelular de las células beta pancreáticas. Al unirse al SUR, van a sensibilizar a estos canales a la llegada de glucosa. Por lo tanto, al justamente llegar glucosa, va a liberarse más insulina en presencia de sulfonilureas. Ejemplos de sulfonilureas tenemos una clasificación que tiene que ver con la generación o el surgimiento temporal de ellas. Con los de primera generación, con la droga patrón, que es la clorpropamida, que tiene una vida media prolongada,
y mayor tasa de efectos adversos. Justamente el principal efecto adverso y el más temido por las sulfonilureas es la hipoglucemia. Por lo tanto, si nosotros tenemos una sulfonilurea de vida media prolongada, es más probable que los niveles plasmáticos sean altos fuera de una ingesta y haya mayor riesgo de hipoglucemias. A su vez, las de primera generación tienen mayor tasa de efectos adversos aparte de la hipoglucemia, como puede ser el efecto disulfirámico que vamos a ver más adelante, o la secreción inadecuada de hormona antidiurética o ADH, y también la clorpropamida era eliminada por vía renal principalmente, lo cual es un problema en pacientes con diabetes, porque en general es un órgano blanco de la diabetes y que si tenían impactado este órgano era problemático para la clorpropamida con tan larga vida media. Y es la que mayor interacción tiene unión a proteínas plasmáticas. Recordarán ustedes que los hipoglucemiantes orales eran drogas de clase 1. Bueno, las drogas de clase 1 hipoglucemiantes orales que mencionábamos todo el tiempo como relevantes en esa interacción son las sulfonilureas. Los de segunda generación, las sulfonilureas de segunda generación, como la glibenclamida, glipizida, glimepirida, tienen mayor potencia, o sea, son más potentes que las de primera generación, pero tienen una vida media menor y una eliminación hepática. Por lo tanto, cuenta con bastante más ventajas en ese sentido. Otro ejemplo que no puse ahí es la gliclazida. Este tipo de drogas en algún momento pueden sufrir algún tipo de tolerancia al efecto, porque justamente si uno no soluciona la situación predisponente a la insulinoresistencia, obviamente en algún momento puede seguir avanzando esa situación predisponente a la diabetes y en algún momento sufrir tolerancia a estos efectos. Por lo tanto, es importante en varias aristas del tratamiento de la diabetes. Mencionamos entonces que los efectos adversos más frecuentes, o el efecto adverso más temido y más frecuente producido por los antidiabéticos orales, mejor dicho, los hipoglucemiantes orales, es la hipoglucemia. Por lo tanto, hay que darle todas las pautas de alarma al paciente para que no corra ningún riesgo. Son frecuentes las náuseas y los vómitos, y después hay algunos otros efectos adversos mucho menos frecuentes que están asociados a la administración de sulfonilureas, como la disminución de algunos elementos formes de la sangre, como puede ser glóbulos blancos con la granulocitosis, anemia, ya sea por efecto de menor producción a nivel de la médula ósea, con anemia plástica, o por un aumento de la eliminación de glóbulos rojos con anemia hemolítica, hipersensibilidad, efectos adversos dermatológicos con la aparición de rash y justamente lo que hemos mencionado previamente, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética con la consecuente retención de agua libre y la posibilidad de generar hiponatremias, y un efecto característico de este grupo farmacológico y que vamos a ver cuando veamos otro tipo de drogas como pueden ser algunos antibióticos, es el efecto disulfirámico. El disulfiram era una droga, es en realidad, todavía está disponible, que se utiliza como persuasivo para pacientes que hacen un consumo problemático de alcohol. ¿Qué es lo que sucede? Y el paciente toma una bebida alcohólica, lo que pasa es que se inhibe a la enzima aldehído deshidrogenasa y se acumula aldehído con los efectos adversos que tiene este tipo de sustancia en el cuerpo, con rubefacción de la piel, palpitaciones, taquicardia, hipotensión, mareos, cefalea. O sea, el paciente se está sintiendo muy mal por combinar justamente el disulfiram con una bebida alcohólica. La verdad es que como persuasivo alcohol no sirve de mucho porque el paciente en lugar de dejar la bebida en general deja el disulfiram, pero
en otro tipo de sustancias que no están utilizadas con esa finalidad terapéutica, como pueden ser justamente las sulfonilureas, el paciente va a tener contraindicado el alcohol porque al tomarlo o asociarlo, probablemente se sienta bastante mal y pueda tener arritmias que puedan ponerlo en riesgo. Este efecto disulfirámico es más frecuente con las sulfonilureas de primera generación, con lo cual los de segunda generación en realidad no se objetiva tanto ni está tan reportado. Los pacientes con diabetes deberían evitar las bebidas alcohólicas en general por las alteraciones en la glucemia que producen. El alcohol a largo plazo puede producir hiperglucemia, pero en momentos agudos puede producir hipoglucemia y luego hiperglucemias de rebote. Por lo tanto, las interacciones con el alcohol y los antidiabéticos orales es compleja y lo preferible sería poder aconsejar al paciente de que regule la ingesta de bebidas alcohólicas. Obviamente, si es algo muy temido, la hipoglucemia, nos van a interesar mucho las interacciones que puedan potenciar este efecto para intentar evitarlas, como pueden ser las interacciones a nivel de la unión de proteínas plasmáticas con los AINES. Recordarán que los AINES eran de clase 2 y los hiperglucemiantes orales son de clase 1, entonces los AINES desplazan a las drogas de clase 1, aumentando su efecto, potenciando su efecto terapéutico, llevando efectos adversos justamente. También con otras drogas que pueden administrarse en conjunto para el control de las dislipemias que son frecuentes en pacientes con diabetes de tipo 2, como pueden ser los fibratos, que vamos a ver en la siguiente parte de la clase cuando veamos hipolipemiantes, y antibióticos como las sulfonamidas, que son una familia muy similar a justamente las sulfonilureas y bueno, sustancias químicas tan similares que justamente pueden producir hipoglucemias las sulfonamidas y que fueron los precursores de las sulfonilureas. También es importante tener presente que antifúngicos azólicos, gemcitabina y ranitidina pueden ser inhibidores de los citocromos que metabolizan a las sulfonilureas y que pueden prolongar su vida media y aumentar el efecto terapéutico con las consecuentes mayor riesgo de hipoglucemias. Así podemos mencionar múltiples fármacos que puedan tener efecto de interacciones, no voy a nombrar todos, pero es importante tener de advertencia que si hay un paciente que está tomando sulfonilureas, no podemos administrarle cualquier medicación que se nos antoje, sino que hay que pesquisar si esa medicación que vamos a administrar tiene algún grado de interacción con este grupo de fármacos. Aparte de las sulfonilureas, tenemos a las meglitinidas, que son otros fármacos que también modulan el canal de potasio sensible a ATP. Y tenemos la repaglinida y la natelinida como ejemplos. Tienen en realidad un mejor perfil que las sulfonilureas para las administraciones preprandiales, o sea, tienen un pico plasmático mucho más precoz que las sulfonilureas y no hay que arreglar tanto la administración con un horario, sino que pueden estar más vinculados a programar una comida y que el paciente lo ingiera antes de la comida. Tiene un metabolismo hepático, pero pueden tener una eliminación renal considerable. Por lo tanto, ojo con la disminución de la filtración glomerular en estos pacientes. Dentro de los sensibilizadores a insulina que podamos llegar a ver, podemos citar como ejemplos también a las tiazolidinedionas o a las glitazonas, según la bibliografía que lean. Estos fármacos son ligandos al receptor activador de la proliferación de peroxisomas, en este caso del subtipo gamma. Es un receptor nuclear que regula genes del metabolismo de glúcidos y lípidos, ¿sí? Y que en lo que más van a tener efecto las tiazolidinedionas al estimular estos receptores es en la diferenciación de adipocitos, o sea, los monocitos se diferencian adipocitos y que lo que va a generar más que nada el efecto de este tipo de drogas va a ser un cambio en el patrón secretorio de adipoquinas, aumentando la adiponectina y disminuyendo la resistina. Recordarán que justamente el tejido adiposo
puede tener algún grado de lipotoxicidad o de toxicidad, generando insulinoresistencia, porque no es un tejido que nada más acumula grasa, sino que también tiene alguna función endocrina. Entonces, la producción de distintas sustancias, como estas adipoquinas, pueden alterar la sensibilidad a insulina. Las tiazolidinedionas podrían tener algún grado de efecto justamente al alterar el patrón secretorio del tejido adiposo. También disminuyen la liberación de triacilglicéridos y pueden aumentar los niveles de LDL y HDL. Esto tiene un perfil particular, digamos, a tener en cuenta específicamente para considerar en estos pacientes que pueden tener un riesgo cardiovascular elevado, qué alteraciones va a generar a nivel de los lípidos plasmáticos. Más allá de eso, no es el único lugar donde están estos receptores. También estos receptores están en el músculo cardíaco, en el músculo esquelético, en el endotelio, en los macrófagos y en el hígado, donde disminuye la producción de glucosa y aumentan la captación. Como su efecto es genómico, va a tener un comienzo de acción tardío, o sea, recién el efecto de las glitazonas va a ser al mes, a los 3 meses. Y como ejemplos podemos nombrar a pioglitazona y a la rosiglitazona. Una de las glitazonas que se había comercializado en un momento fue retirada del mercado, la troglitazona, por hepatotoxicidad. Obviamente no tienen el riesgo de producir hipoglucemia, pero sus efectos adversos son bastante problemáticos. Por un lado pueden producir un aumento de peso, que eso habría que ver en qué momento puede ser beneficioso o una contra, justamente. Pueden producir edema, por eso puede ser problemático, por retención de líquidos, y pueden generar edema a nivel de la mácula, en la retina, y eso tener un compromiso visual que justamente en pacientes con diabetes no queremos por el compromiso retinal que tienen por su propia patología. Y ha habido un reporte de incremento de la incidencia de falla cardíaca al doble de lo esperado, y por lo tanto son medicaciones que no deben utilizarse en pacientes que tengan ya manifiesta algún tipo de enfermedad cardiovascular como la insuficiencia cardíaca, lo cual es una gran contra porque justamente los pacientes con diabetes justamente son población de riesgo. Requieren un monitoreo estricto por este efecto adverso y se han reportado justamente un aumento de la incidencia de eventos cardiovasculares. A la vez, también han aumentado el riesgo de fracturas óseas por disminuir los osteoblastos y las unidades formadoras de hueso. Por lo tanto, son fármacos que tienen este warning o esta advertencia por parte de la FDA. La verdad es que la rosiglitazona se había retirado del mercado por este aumento de incidencia de efectos cardiovasculares, pero recientemente se retiró esta advertencia para dar con otro fármaco para el tratamiento de la diabetes, y porque quizás con un seguimiento estricto y en ciertas poblaciones particulares quizás pudiera generar algún grado de beneficio. Pero bueno, es importante tener presente esto, que no es menor. Habíamos mencionado que las incretinas son otro tipo de sustancias que se encargan de potenciar el efecto, la liberación de insulina. Y ahí podemos tener los análogos del péptido similglucagón, que son péptidos justamente resistentes a la acción de la dipeptidasa 4, que se encarga de eliminar el péptido similglucagón, que justamente puede tener efectos beneficiosos en el tratamiento de la diabetes. La contra es que debe administrarse por vía subcutánea. Por lo tanto, si tenemos una diabetes de tipo 2 controlada, con difícil control, pero con fármacos por vía oral, y estamos evaluando no darle insulina, igual lo vamos a pinchar al paciente. Dentro de los análogos de la GLP tenemos a la exenatida, liraglutida, albiglutida, dulaglutida, lixisenatida, que mejoran el perfil glucémico y el descenso de peso por la falta de efecto de insulina. Son eficaces en monoterapia, pero no son primera línea por esto que dije, la administración subcutánea, y aparte por ser drogas novedosas, justamente son caras.
Recuerden que todos los péptidos tienen una farmacocinética particular con un perfil más hidrosoluble, y estos fármacos se eliminan por proteasas que en este caso no es la de dipeptidilpeptidasa, sino que son otras, y que pueden depender de la función renal. Por lo tanto, también es importante tener presente que si el paciente tiene algún impacto en la función renal, estos fármacos pueden tener un mayor efecto. Los efectos adversos de los análogos de la GLP pueden ir desde náusea y vómitos por algún efecto a nivel central por sus receptores, lo cual no está bien dilucidado, un retraso en el vaciado gástrico que puede generar interacciones medicamentosas de relevancia por retrasar la absorción de distintos fármacos, puede potenciar la hipoglucemia generada por otros agentes, con lo cual es importante tener presente las interacciones a este nivel, la importancia de la eliminación renal que dije previamente, el aumento del riesgo de pancreatitis que pueden generar. No deben ser administrados en pacientes que tienen algún carcinoma medular de tiroides, porque justamente las células de la tiroides tienen receptores que pueden estimular su trofismo a partir del aumento de GLP. Y a su vez hay una advertencia, si bien son aislados los casos, puede ser que haya un aumento de riesgo de cáncer de páncreas por el uso de este tipo de fármacos. No es, o sea, ha sido una advertencia que empezó a generarse en el último tiempo y que tiene más que ver con la posibilidad de que estos fármacos se administren a largo plazo de manera crónica. No es que por usar un tiempo este tipo de fármacos se genere un cáncer de páncreas, pero el riesgo aislado es posible, entonces la advertencia se hizo. Otros fármacos que pueden actuar a nivel del efecto de las incretinas son los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, que justamente lo que hacen es prolongar la vida media del péptido similglucagón, mejorando su área bajo la curva y teniendo un mayor efecto. Dentro de ellos tenemos la sitagliptina, la saxagliptina, linagliptina, vildagliptina. En general, la sitagliptina y la linagliptina tienen una interacción con esta enzima de tipo reversible, con un antagonismo competitivo, y la saxagliptina y la vildagliptina tienen una unión covalente, por lo tanto, el efecto es más prolongado de este tipo de fármacos. Y en general son eliminados por vía renal, salvo la saxagliptina, que tiene un metabolismo hepático, y la linagliptina, que su eliminación es por excreción biliar. Se administran por vía oral, eso es una ventaja, y los efectos adversos reportados son muy pocos, y en general la única advertencia que tienen es que pueden aumentar el dolor de tipo articular sin saber muy bien cómo es la fisiopatogenia que te produce. Las glifosinas son un grupo farmacológico nuevo, muy nuevo, que son inhibidores del transportador de glucosa tipo 2 que está presente a nivel del túbulo contorneado proximal en el riñón, que es un cotransportador de glucosa y sodio. De lo que se encarga este transportador es de impedir la pérdida de glucosa a nivel de la orina, en condiciones fisiológicas, ¿no? En condiciones fisiológicas no quiero perder glucosa. En este caso, en la diabetes, como tengo un exceso de glucosa, por un lado, la glucosuria va a ser un efecto justamente de la patología de la diabetes, por eso se llama diabetes mellitus justamente, porque se saturan estos transportadores y la orina termina siendo dulce por el aumento de la excreción de glucosa, por los niveles plasmáticos elevados. Pero en este caso, las glifosinas de lo que se encargan es de inhibir a este transportador para favorecer la excreción de glucosa y así intentar regular la glucemia. Son fármacos que disminuyen la glucemia, disminuyen el peso y disminuyen la tensión arterial, y han demostrado tener un impacto positivo en la disminución del riesgo cardiovascular en los pacientes con diabetes. La verdad es que los efectos adversos no son tan favorables en este grupo farmacológico.
que han traído bastante problemas en el último tiempo, con un aumento de infecciones, justamente porque la glucosa puede ser un metabolito para favorecer el crecimiento bacteriano a nivel del árbol urinario, el tracto urinario bajo, el aumento de infecciones fúngicas en los genitales, frecuentes en pacientes con diabetes, pueden producir hipotensión y pueden potenciar mucho la hipoglucemia con algunas combinaciones. En algunos pacientes aumentan el riesgo de aparición de cetoacidosis, lo cual es muy llamativo. Aumentan el riesgo de fracturas, parecido a las tiazoiridinedionas. Aparentemente en este caso serían por alteraciones en el balance mineral, por la pérdida de metabolitos a nivel de la orina y también de la alteración del efecto de la paratormona y la vitamina D. Y quizás lo más preocupante de este grupo farmacológico nuevo es el aumento de los reportes de fascitis necrotizante de Fournier, que si quieren lo pueden googlear, pero es una situación bastante aguda y grave de infección de partes blandas a nivel de los genitales y del pubis, que podrían vincularse justamente con el aumento de amputaciones no traumáticas, que en realidad en los pacientes con diabetes uno busca evitar, y finalmente con este tipo de tratamiento realmente no se evitarían. Así que un aumento de los reportes de estas situaciones graves, con lo cual las glifosinas están en regla. Por último, tenemos este grupo farmacológico bastante viejo en realidad, que son los inhibidores de la alfa-glicosidasa, que lo que se encargan de hacer es inhibir a esta enzima encontrada en el ribete del cepillo de las células intestinales, impidiendo la escisión de polímeros de glucosa y disminuyendo justamente la absorción de glucosa en monómero. Ejemplos son la acarbosa y el militol, que no se absorben, obviamente su efecto es a nivel de la luz intestinal, por lo tanto no es necesario que se absorban, y lo poco que se absorbe puede tener eliminación renal. El efecto adverso, lógicamente, es la producción de mala absorción y diarrea por el aumento de glúcidos y polímeros de glucosa en la luz intestinal, con el sobrecrecimiento bacteriano o la acidosis láctea que puede generar y todo lo consecuente a eso, con turbulencias, con meteorismo, con mucha distensión abdominal, y pueden combinarse, pueden producir hipoglucemia al combinarse con otro tipo de fármacos. No son muy utilizados justamente porque son muy incómodos y la verdad que el beneficio terapéutico no es tan marcado, pero son una opción terapéutica. Este grupo farmacológico lo dejo más como curiosidad. Las células pancreáticas también secretan otra sustancia que es la milina, que podría tener algún grado de impacto sobre sobre la glucemia por disminuir la secreción de glucagón. Entonces se produjeron fármacos similares a la milina de administración subcutánea, como puede ser la pramlintida. Nada, no es un fármaco muy utilizado ahora. Yo creo que lo que más tienen que recordar son los fármacos como las biguanidas y las sulfonilureas, que son los fármacos más utilizados, y obviamente poder tener un uso criterioso de insulina, y como probablemente en las distintas disciplinas o especialidades que ustedes puedan seguir van a encontrarse con pacientes con diabetes, conocer el tratamiento o el abordaje de la diabetes es importante para evitar potenciar efectos adversos de los fármacos y evitar interacciones preocupantes con otras sustancias.